Bien, buenas con todos los jóvenes de la Institución Educativa Máximo de la Cruz Solórzano. Seguimos con el refuerzo de las clases a distancia. En esta semana, semana número 5, en el área de matemática del primero y segundo año, nos ha tocado el siguiente contenido, ¿no? Las progresiones aritméticas. Veamos. Correcto. Progresiones aritméticas. ¿Dónde las vemos? La podemos ver dentro de nuestra vida diaria, de repente para entender por qué tenemos que utilizar de repente este contenido de las progresiones aritméticas. Podríamos decir el ahorro, ¿no? En el ahorro, en uno, dos, un ahorro en el banco, un ahorro personal en tu casa. Si tú gustas, puedes poner en tu alcancía, ¿no? Un sol, por ejemplo, empiezas a ahorrar un sol y día a día, tú te has propuesto poner un sol más de lo que pusiste el día anterior. O sea, si pones un sol hoy día, mañana tendrías que poner un sol más, dos soles. Pasado tendrías que poner tres soles y así sucesivamente. Y podríamos encontrar con las progresiones aritméticas, podríamos encontrar la cantidad de dinero que vas a tener en una semana, 2 semanas, de repente en un mes, quién sabe, también puede ser en un año, ¿no? Y así sucesivamente, veamos. Acá también vemos progresiones aritméticas porque vemos la distancia que existe entre estos letreros, mira, entre estos letreros. ¿Cuál es la distancia? Cada 2 metros. Está clarito ahí que cada 2 metros. Entonces, yo podría, si yo sé cuánto tiene la avenida, ¿no? Y sé que cada 2 metros tiene que ir un letrero, podría encontrar la cantidad de letreros que va a ir en esa avenida utilizando las progresiones aritméticas. Otro, si quiero empezar a hacer un poco de ciclismo, y para hacer un poco de ciclismo yo tengo que tener resistencia, entonces empiezo dando vueltas en una pista circular, ¿no? De repente el primer día me dijeron, date unas 10 vueltas, ¿ya? Y proponte que el día siguiente, para los días sucesivos, aumentes una cantidad igual cada día, ¿no? Si te das 10 vueltas, para el otro día de repente aumentale 2 vueltas más, serían 12. Al otro día dos más, sería 14 y así sucesivamente. Y podríamos encontrar a través de la progresión aritmética cuántas vueltas tendrías que dar tú el último día de la semana, del mes, quién sabe, o en total cuántas vueltas diste en un mes en esta pista circular, ¿no? Nos puede ayudar también las progresiones aritméticas. Otro, tenemos ahí de repente cuando uno guarda su carro en una cochera, ¿no? Y le ponen ahí el letrero de cuánto cuesta de repente de 0 minutos a 1 hora tanto, y de ahí pasar de 1 hora a la siguiente hora tanto, y así sucesivamente. También nos ponen una cantidad donde cada hora es una cantidad fija, ¿no? También podríamos utilizar las progresiones aritméticas. El otro es cuando tú te inscribes en un gimnasio, ¿no? Tú primero tienes que pagar una matrícula y ahí tienes que pagar una mensualidad. Entonces, según eso, nosotros podríamos utilizar la progresión aritmética para encontrar cuánto es lo que tú vas a gastar en un año, ¿no? En un año, en un mes, o el tiempo que tú crees conveniente estar en el gimnasio, ¿no? Nos podría ayudar también bastante la progresión aritmética. Aquí también, si de repente quiero tomar vitaminas para poder ejercitarme un poco mejor en la situación esta del deporte, o porque me siento un poco mal, me siento un poco débil, aquí también podríamos decir que un doctor, por X doctor, me recomendó que yo tome una pastilla el primer día y que cada día aumente una pastilla más de la pastilla que yo he tomado el día anterior. Entonces, yo podría, a través de la progresión aritmética, encontrar la cantidad de pastillas que debería tomar yo al finalizar la semana, al finalizar el mes, o de repente la cantidad total de pastillas que debo yo consumir en un mes, una semana, o en el tiempo que yo crea conveniente, o según lo que me haya recetado el doctor, ¿no? Y el último, cuando nosotros empezamos a hacer un poco de deporte y por primera vez empezamos de repente a salir a correr, ¿no? Los que han salido a correr. Entonces, el primer día uno no va y corre hasta, como quien dice por ahí, hasta extralimitarse, no. Normalmente el primer día uno se pone en una cierta cantidad de kilómetros, 8 kilómetros, por ejemplo, o darte 5, 6, 8 vueltas al parque, qué sé yo, pero sí se recomienda que día a día tú vayas avanzando mucho más. O sea, si me doy 5 vueltas a mi parquecito o a mi losa, mañana me tendría que dar, no sé, 2 vueltas más. Entonces sería, si doy 8 más 2, 10. Significa que el otro día yo tendría que darme ya 12, o sea, 2 vueltas más de los días anteriores. ¿Correcto? Y podríamos utilizar la progresión aritmética para encontrar de repente cuántas vueltas tengo que dar yo la última del día de la semana, o cuántas vueltas en total puedo dar en un mes, ¿no? Por dar un ejemplo más o menos de lo que nosotros podemos ver en la vida diaria
utilizando las progresiones aritméticas. Muy bien, pasemos ahora. Ok, ¿qué es ahora sí una progresión aritmética? Una progresión aritmética es una sucesión de números tales que cada uno de ellos, salvo el primero, es igual al anterior más un número fijo llamado diferencia. Vamos, entendamos algo así. Esta es una sucesión de números. ¿Es una progresión aritmética? Sí. ¿Por qué? Porque tiene una misma constante. A partir del segundo, a partir del, o sea, no el primero, sino a partir, para encontrar el segundo, agarramos el anterior, que en este caso es el 7, le sumamos la diferencia, que en este caso es el 4, y podemos ir encontrando el que sigue, ¿ves? 11 más el 4, el que sigue. 15 más el 4, el que sigue. 19 más el 4, el término que sigue. Listo. Esa es la forma de cómo ir encontrando la conformación de la progresión aritmética o de la sucesión aritmética, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un nombre específico. El primero, por ser el primero, se va a llamar primer término, el otro el segundo término, el otro tercer término, el otro cuarto término, el otro quinto término. Quiere decir que esta progresión aritmética tiene solo 5 términos. Y debajo de ese último término, que es el quinto término, hay un número que es el 23. A él se le conoce como el último término. Si acá el 7 se le conoce como el primero, este es el último. ¿Ya? Para ir más o menos diferenciando. A ver, entendamos. A1 significa primer término. En este caso vendría a ser el número 7, primer término. B viene a ser la diferencia, o sea, cómo van los números, cómo están constituyendo los números. Y en este caso aquí va más 4, más 4, más 4 y más 4. O sea, la diferencia van a ser 4 positivo y se le llama diferencia o razón. ¿Qué más tenemos que reconocer aquí en una progresión aritmética? N. ¿Qué cosa es N? N es el número de términos. ¿Cuántos términos tengo en esta sucesión aritmética? 5. Acá dice bien claro, quinto término tiene esta sucesión o esta progresión aritmética. Por lo tanto, el número de términos va a ser 5. ¿Correcto? Entonces, hay que ir recordando qué significa cada una de estas letras porque esto nos va a ayudar a encontrar por ahí una fórmula que nos va a hacer más rápido nuestros ejercicios. Muy bien, jóvenes. Seguimos. ¿Qué más tenemos que reconocer? Ya tenemos el primer término, ya tenemos la diferencia, cómo van los números, ya tenemos el número de términos, o sea, cuántos términos tiene esta progresión aritmética, y nos faltaría ahora este, que le he dicho yo, que se llama el último término, que está debajo del número de términos, que en este caso es el quinto. A este se le conoce como último término, AN. ¿Ya? Cuando veamos AN, o TN también puedes encontrarlo, o T1 también significa, en el caso del sea T1, término primero, y en el caso de TN sería el término último. ¿Ya? En este caso, AN es último término. ¿Quién es el último término? 23, último término. Bien. Ahora vamos a ir desglosando paso a paso cómo se ha ido formando esta sucesión. Vamos en primero. Primer término aquí. Primer término es el número 7. No hay ningún problema. El segundo término sería igual a ¿quién? A 7 más 4, que me va a dar 11. Ahí lo tenemos. El tercer término sería 7 más 4, otra vez más 4, porque aquí está el tercer término. Para que llegue al tercer término ha tenido que sumarse el 7 más 7, 4 más 7, 4. ¿Correcto? Y me da 15. Para llegar al cuarto término, ¿ya? He tenido que sumar el 7 más el 4, otra vez el 4 y otra vez el 4. Ahí está, 19, me sigue dando igualito. Y para llegar al último término, que es el quinto, igual, he tenido que sumar el 7, que es el primer término, más el 4, más el 4, otra vez el 4 y por último otra vez el 4, ¿no? Y eso me da 23. ¿Ya? Lo he colocado de esta manera porque quiero encontrar una fórmula, que te des cuenta de cómo se forma la fórmula para poder encontrarla, el término n, o sea, cualquier término que nos pida, con esa fórmula lo podemos encontrar. A ver, veamos cómo podemos llegar a esa fórmula, ¿ya? El primer término, el de acá, es igual, lo voy a escribir de otra manera, 7 más 4 por 0. Te pregunto, ¿sigue dando igual? ¿7? Sí, sí o no, porque 4 por 0 es 0, más 7, 7. No hay ningún problema, no estoy cambiando. Segundo término, mira, 7 más 4 por 1 sigue siendo 11. No cambia. El tercero, 7 más 4 por 2 igual a 15. No cambia el valor, sigue siendo 15. Para el cuarto, tendría 7 más 4 por 3 igual a 19. No cambia ningún valor. Y para el último, 7 más 4 por
4 igual a 23, ¿no? Aquí está un 4, dos 4, tenemos 3 4 y tenemos 4 4, ¿ya? Muy bien. Ahora, analicemos lo siguiente. Mira cómo está constituido cada una de estas pequeñas fórmulas, ¿no? Tenemos el mismo número inicial, que es el 7. Y si vamos a nuestra sucesión, ¿quién es el 7? El primer término. O sea, en cada uno de ellos tenemos que se repite el primer término. ¿Ok? Más. Después vemos que se repite el número 4. Y si vamos a nuestra sucesión, ¿quién es el número 4 acá? El número 4 viene a ser la diferencia o la razón. ¿Vale? Dentro de los paréntesis, ahí sí, vemos que no se está repitiendo el mismo número como los anteriores, ¿no? Por ejemplo, primero es 0, después 1, después 2, después 3, después 4. Pero tienen una relación. ¿En qué sentido? Este 0, mirando con el primer término, este 1 con el de acá, y así sucesivamente con cada uno, ¿qué relación encontramos? Encontramos lo siguiente, mira. Si aquí es el primer término, acá es 0. Si aquí es el segundo término, acá es 1. Si aquí es el tercer término, acá es 2. Si aquí es el cuarto término, acá va el número 3. Si aquí es el quinto término, acá va el número 4. Si acá hubiera el término 6, acá iría el término, el número 5 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo estoy encontrando yo estos números que van dentro de paréntesis? Te diste cuenta que era restando el número de término menos 1, ¿sí o no? Porque 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. Y 5 menos 1, 4. Entonces, para encontrar lo que está dentro de paréntesis, estoy restando el número de término que se representa con n. No te olvides, el número de término se representa con n, quitándole la unidad. ¿Ok? A ver, entonces, si estos números los reemplazamos por sus respectivas letras, ¿cómo va a quedar entonces formada esa ecuación que me va a permitir a mí, o esa fórmula que me va a permitir a mí, encontrar cualquier término que nos pidan a partir de ahora? ¿Cómo sería? Nuevamente, el último término, para encontrar el último término, AN, va a ser igual. ¿Cómo está formado? 7, ¿quién era? El primer término. Listo, ahí está el primer término. Más. Muy bien. 4. ¿Quién era el 4? La razón o la diferencia. De diferencia. ¿Ok? ¿Y qué era lo que daba dentro del paréntesis? Habíamos dicho que cómo salían estos números, era la resta de quién? Del número de términos que es reemplazado o es representado por la letra n, quitándole 1. Entonces quedaría de esta manera. N, que es el número de términos, menos 1. Esta es mi fórmula general que me va a ayudar a mí a encontrar cualquier término N que me pidan a mí en cualquier ejercicio o problema. ¿Ok, muchachos? Vamos a ver entonces algunos ejercicios, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer la práctica. A ver. El primero me dice, hallar el sexto, octavo y decimoquinto término de la sucesión aritmética cuyos tres primeros términos son 4, 7 y 10. Ok. Esta progresión aritmética tiene estos términos. Nos han dado tres términos. El primer término, el segundo término y el tercer término. ¿Y qué me piden a mí? Hallar el sexto término. Sí puede ser fácil, ¿no? Porque si yo sigo la secuencia, yo puedo encontrar el sexto, el octavo, el decimoquinto, que vendría a ser 15, decimoquinto vendría a ser 15, o de repente el término 20, el término 30, el término 50, el término 100, dependiendo de lo que nos pidan. Yo puedo ir buscándolo, los números, los términos, los puedo ir encontrando, sabiendo que cómo van los números. Y aquí tú te das cuenta claramente que estos números van de 3 en 3, así que aquí yo puedo continuar, 10 más 3, 13, 16, 19, y así, hasta el término que me están pidiendo. De repente estos números pequeños se pueden encontrar de esa manera, pero vamos a utilizar la fórmula que para eso está. Vamos, esta es la fórmula que habíamos demostrado en el anterior, ¿te acuerdas? Ya está. Último término es igual al primer término más la diferencia multiplicado por el número de términos quitándole 1. Bien, vamos entonces. ¿Qué me piden? Sexto término. Ahí está.
el sexto término, a su 6 se dice. ¿A qué va a ser igual? Al primer término. ¿Quién es el primer término, jovencitos? 4. Más la diferencia. ¿Cuál era la diferencia? 3, ¿correcto? 3, porque va de 3 en 3, no te olvides. ¿N quién era? N es el número de términos. ¿Cuántos términos dice que tiene esta progresión? Según lo que me están pidiendo, 6. Porque este número pequeñito que está acá es el que me determina cuántos términos tiene mi progresión. No te olvides. Este número pequeñito es el que me dice cuántos términos va a tener mi progresión. Entonces 6 y le voy a quitar 1. Vamos a reemplazar entonces. Quedaría de esta manera. El primer término sería 4. ¿Ya? La diferencia, ya hemos dicho que va de 3 en 3. Ahí está. ¿Está bien? El número de términos vendría a ser 6. ¿Está bien? Y a ese 6 le quitamos 1, me da 5. ¿Correcto? Listo, ahí está 5. Por lo tanto, si yo multiplico aquí primero el 3 con el 5, me va a dar 15, ¿sí o no? Porque antes de la suma se hace la multiplicación. Ese es el orden, no te olvides. 3 por 5 es 15. Ese 15 lo sumo 4 y me arroja un resultado de 19. Entonces ya sé que el término 6, el sexto término, va a estar el número 10 y 19. Muy bien, continuamos ahora. Listo. Ahora me piden el término, el octavo, o sea, término 8. Lo mismo, primer término va a ser 4. La diferencia va a ser 3. Lo único que va a cambiar es el valor de la n, que es el número de términos. Si aquí era 6, ahora aquí va a ser 8. Entonces, lo reemplazamos. El primer término es 4, la diferencia sigue siendo 3, y aquí sale 7, ¿por qué? Porque ya lo reemplacé aquí, ojo con eso, n, en este caso vale 8, le quito 1, sería 7, ¿está bien? O, ya sabes, como te dije anteriormente, 1 menos que este de acá, ¿no? Tú puedes recordar, sin necesidad de restarlo, digo, 7 tiene 8, significa que acá en el paréntesis va a ir 1 menos 7, ¿ya? La resta de 8 menos 1. Hacemos la multiplicación, 7 por 3, 21, le sumamos más 4, me da 25. Significa que en el término 8 va a estar el número 25. Ahora el término decimoquinto. Decimoquinto es el número 15, ¿ya? Decimoquinto el número 15. Lo mismo, jóvenes. Primer término es 4. ¿Está bien? 4. La diferencia sigue siendo la misma, porque estamos hablando de la misma progresión. Lo que cambia es lo que está dentro del paréntesis. En este caso, a ver, si te animas a decirme cuánto va a ir en el paréntesis. ¿Te acuerdas que era uno menos de los números que están acá del número de término? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué número va a ir en el paréntesis? Si le quitas 1, 15, 14. Muy bien, 14. Veamos entonces cómo quedaría. 4, que es el primer término, 3, que es la diferencia, y tú me has dicho que es 14 el que va acá porque es la resta de 15 menos 1. Haciendo la multiplicación, me va a salir todo esto 46. Ya estoy dándole solución a este problema que nos estaban pidiendo, tanto el sexto, octavo y decimoquinto término de esta progresión. Ahí está, Jorge. ¿Es importante la fórmula? Sí, me ayuda a sacarlo directamente el término que me piden. ¿Ya? Porque vuelvo a decir, si yo puedo seguir acá de 3, de 3, de 3, puedo haber llegado a estos números. Yo no tengo la duda de que tú puedes haber llegado, pero de repente con la fórmula directamente me dan lo que me piden. ¿Ya? Vamos con otro. Hallar el 13º término de la progresión aritmética 3 menos 1 menos 5. ¿Ya? 3 menos 1 menos 5. ¿Correcto? Ya está. Mira, vamos a ver. Entonces, tenemos ahora tenemos en este caso la siguiente progresión, o mejor dicho, vamos a utilizar la misma fórmula. La fórmula es la misma para todo. Pero ¿qué términos tenemos? Mira, tenemos el primer término. Muy bien. ¿Tenemos la diferencia? ¿Sí? Como que no la tienes clara, ¿no? O sea, habría que encontrar primeramente la diferencia. Veamos entonces la diferencia. ¿Sabe cómo se halla la diferencia? La diferencia se halla a partir del segundo, restarle el anterior. ¿Ok? A partir del segundo, restarle el anterior. O sea, a partir de aquí, yo le resto este de acá. O puedo haber agarrado el 5, este de menos 5 y restarle el anterior que vendría a ser el 1, el menos 1. ¿Ya? Para mi ejemplo, yo he agarrado en este caso el segundo y voy a restar el anterior que viene a ser el primero. Entonces pongo menos 1.
Como voy a restar, pongo 3, perdón, menos, y el número 3. Recuerda entonces que cuando yo tengo dos números que tienen el mismo signo significa que signos iguales se suman, ¿ya? Acuérdate de eso, signos iguales se suman y va el mismo símbolo o signo, perdón, que tienen ambos. En este caso, a ver, primero lo sumo, 1 más 3, 4. Listo. Ambos tienen signo negativo, mi resultado también tendría que ser negativo. Listo. Ya encontré la diferencia, jóvenes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en este caso va a ser menos 4. ¿Qué significa? Que esto de aquí va a ir de menos 4 en menos 4, ¿sí o no? Esto de acá. O sea, acá bajó menos 4. Y para acá también bajó menos 4. Ahí está. Porque si tú ves 3 menos 4, ¿cuánto te da? Menos 1. Menos 1, menos 4, menos 5. Menos 5. Si sigo yo, menos 4, me saldría que da menos 9 y así sucesivamente. Ok. Para no hacerlo de esa manera, que también lógicamente que sale el resultado, voy a utilizar la fórmula. ¿Qué tengo? Ahora sí, el primer término, 3. La diferencia, acabo de encontrarla, menos 4. ¿Está bien? N, el número de términos. ¿Cuántos términos va a tener? Acá me lo dice. 13avo término. O sea, va a tener 13 términos. ¿Correcto? Tengo que encontrar entonces qué número va a ir en ese lugar, en el 13avo término. Reemplacemos entonces. ¿Ya? Ahí está. Voy a encontrar el término 13. Va a ser igual al primer término, 3. Diferencia o razón, menos 4. Por el número de términos quitándole 1 o acordándome de lo que hemos hecho acá y lo que sigo diciendo yo es quitándole 1 a este número que está acá. 13 menos 1, 12. Ese es el que va dentro del paréntesis. Multiplicando, jóvenes, me da menos 4 por 12, menos 4 por 12. ¿Cuánto es? Menos 48. Muy bien. Y menos 48 más 3, signos diferentes se restan y me va a salir menos 45 porque debo poner el signo del número mayor. ¿Ok? Listo, ya está. Entonces, en el término 13avo término, o sea, en el lugar 13, término 13, va a ir el número menos 40 y menos 45. Oh, bien, jovencita. Ahí seguimos, vamos a ver con otro. Tenemos ahora el siguiente. En el siguiente nos dice vamos a ver, ¿cuántos términos tiene la progresión? ¿Cuántos términos? ¿Ah? Ojo, ¿cuántos términos? Ya no me piden el término tal, no, sino cuántos términos va a tener esta progresión. 4, 6, punto suspensivo, 30. ¿Ya? O sea, lo que queremos saber es cuántos términos hay hasta llegar al número 30. Correcto. ¿Qué tenemos? Vamos a la misma fórmula, porque es la misma fórmula, la fórmula general para cualquier tipo de términos que nos pidan hallar en este caso de la progresión aritmética. ¿Ya? Muy bien, para cualquier valor. ¿Qué tengo? El primero. Ya está, ya tengo a 1. ¿Qué más tengo? El último. Este de acá, el último. O sea, ya tengo este valor de acá, a n. ¿Qué más tengo? La diferencia. ¿Correcto? La diferencia lo tengo o no lo tengo. ¿Sí o no? De 4 a 6, 2, ¿correcto? Ahí está. O agarramos, ya te he dicho, el segundo y le restamos el anterior. Entonces 6 menos 4 me da 2. Este es para hallar la diferencia. Entonces la diferencia sería 2, joder, ¿ya? La diferencia sería 2. Muy bien. Reemplazamos. Simple. Nada más que reemplazamos. Último término, 30. Primer término, 4. La diferencia, 2. Número de término, no lo sé. Menos 1. No lo sé. Cuidado, yo no voy a restar 30 menos 1, 29. No, porque esto no es el número de término. Este es el valor del último término. Lo que yo quiero saber es en qué término o en qué lugar de la sucesión va el número 30. O sea, tengo que contar aquí 1, 2, pero no sé cuántos más habrá acá para saber qué número de término ubica el número
30. Así que cuidadito con eso, no es esto, no es lo mismo que a lo que tenemos aquí. Aquí sí, este sí es el número de término, acá también, acá no, acá es el valor que ocupa ese término. Y yo tengo que encontrar ese número de término. Fácil, vamos a ir pasando poco a poco, todo para este lado, para ir despejando el valor de la n. Veamos entonces. Primero pasaría el 4. Tú sabes que lo que suma, pasa restando. ¿Ya? Lo que suma, pasa restando. Muy bien, si el 4 hemos pasado para el lado izquierdo, entonces quedaría en el lado derecho solamente la multiplicación, en este caso, la multiplicación ¿de quién? De 2 por n y de 2 por 1. Ahí está. ¿Ok? 2 por n y 2 por 1. 2 por n es 2n. Más por menos es menos. 2 por 1 es 2. Listo. Ahora, esto me va a dar 26, ¿sí o no? 30 menos 24, perdón, 30 menos 4 26. Este 2 que está aquí, lo voy a pasar para este lado. Al pasar a este lado, tiene que pasar con signo cambiado, con operación cambiada. Si está con menos, pasaría con más. Entonces, va a quedar así. Nuevamente repito, 30 menos 4 es 26. Este 2 que está restando pasa sumando. Y se entiende que aquí solamente tendría que quedar 2n. Ahí está. Ahora hacemos la suma y sería 28. ¿Está bien? La suma de 28. ¿De dónde aparece este 2, jóvenes? Ah, y aquí, este 2 que aquí estaba multiplicando pasa a dividir. Lo que resta pasa sumando. Lo que multiplica pasa dividiendo. Siempre lo contrario, la operación contraria, ¿no? Cuando nos enseñaron ecuaciones, eso hay que recordar. Muy bien. Y al hacer esta división me va a quedar el valor de n, que es lo que quiero, porque n es el número de términos y a mí me piden cuántos términos tiene. Por lo tanto, si dividimos, llegamos a la conclusión que n, que es el número de términos, va a ser igual a 14. ¿Qué significa? Que esta progresión aritmética va a tener 14 términos. Si tú quieres, puedes ir encontrando, y seguramente sin necesidad de la fórmula, tú puedes ir encontrando siguiendo la diferenciación, sumando la diferencia, o sea, más 2, 8, más 2, 10, 12, 14, 16, hasta llegar a 30, y después lo contabas y vas a llegar a la conclusión que habían 14 términos para llegar al número 30. Eso es lo que teníamos ahí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, continuamos. Muy bien. Vamos con el último entonces, para después pasar a los problemitas, ¿ya? El último dice, calcular el primer término de una progresión aritmética sabiendo que la diferencia es 84 y el 17º término es 459. A ver, entendamos algo. ¿Qué nos da la diferencia? ¿Ok? ¿Qué más nos da? El 17º término. Me está dando el número de términos, mira. 17º, 17 términos va a tener esta progresión. Y en ese lugar del número 17 va a estar el número 459. ¿Correcto? Va a estar el número 459. A ver. Fórmula la misma. A su n es igual al primer término más la diferencia por el número de términos restándole 1. Reemplazamos los valores. El último término vendría a ser 459. El primer término, no lo sé, porque justamente me piden el primer término. No conozco, por eso que baja tal y como está. Primer término, más. La diferencia sí la sé, por acá me dicen. Mira, la diferencia es 84. La diferencia es 84. Entonces, en vez de poner D, lo reemplazo por su valor, que es 84. Dentro de paréntesis aparece el número de término menos 1. Y si me dan el número de término, bien claro dice aquí, 17º. 17º. 17º viene de 17, entonces n valdría 17 menos 1. Seguimos. 459 va a ser igual a 84, perdón, a su 1 más 84, restando 17 menos 1 sería 16. A ver, 419 menos, a ver, aquí aclaro por qué aparece este menos y esta cantidad. Al multiplicar 84 por 16, que es esta multiplicación que tenemos que hacer acá, nos resulta 1344. ¿Ya? 1344, positivo, porque está sumando. Pero a la hora de pasar al otro lado de la ecuación,
ya hemos dicho y te hacemos recordar que si está sumando pasa restando. Entonces, este valor de la multiplicación de todos números va a pasar acá a restar. Por eso aparece aquí, ¿no? Y me queda a su 1 solito. O sea, nos está quedando solito a su 1, solito. Es lo que quiero, porque yo quiero encontrar ese primer término. Hacemos la resta y tú sabes, si son signos diferentes, yo tengo que restar. Porque mira, 459 se sobreentiende que tiene signo positivo. Y en 1344 tiene el signo negativo. Por lo tanto, como son signos diferentes, yo tengo que restarlo. ¿Ya? Y en el resultado debe ir el signo del número, que en este caso es mayor. ¿Ya? Entiéndalo así, número mayor, que vendría a ser este. Significa que mi resultado va a tener que salir con el signo de este número que es el mayor, que es negativo. Entonces, si hacemos el resultado o la operación, nos va a quedar lo siguiente, que el primer término va a ser igual a 1344, quitándole 459, 885 y el signo correspondiente del número mayor. Ahí está. Entonces el primer término de esta progresión aritmética sería menos 885. ¿Correcto, jóvenes? Hasta ahí espero que esté claro y se pueda entender. Vamos a continuar, ¿ya?